Uno de los cócteles más populares hoy en día tiene que ser el Old Fashioned. Pero les pregunto, ¿el Old Fashioned realmente es anticuado? Bueno, voy a preparar dos versiones del siglo XIX de este cóctel para determinar cómo debería saber el Old Fashioned original. Así que hoy voy a preparar dos versiones de este cóctel para poder mostrarles un poco de la evolución del Old Fashioned. Sé lo que se están preguntando. Max Miller, ¿por qué no estás en tu bar? ¿Tienes todo un bar montado donde podrías grabar esto? Y la respuesta es que está absolutamente cubierto de cosas, libros, cristalería y de todo. Y decidí que hace demasiado calor en mi casa como para limpiar eso, así que estamos haciendo esto en mi cocina. De todos modos, vamos a empezar la historia del Old Fashioned con la historia del cóctel, porque eso es lo que es un Old Fashioned. Es simplemente la abreviatura de Old Fashioned Cocktail. Verán, el cóctel parece haber surgido a finales del siglo XVIII, y en ese entonces no era el cóctel o un cóctel, simplemente era cóctel. Tenías un vaso de cóctel. Y hay numerosas menciones en documentos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero en 1806 obtenemos una definición. Cuando un lector del periódico político Hudson Balance and Columbian Repository preguntó qué era esa bebida después de que se mencionara en un artículo. Y el editor, Harry Crosby, respondió diciendo, el cóctel entonces es un licor estimulante compuesto de aguardiente de cualquier tipo, azúcar, agua y bitters. No muy específico, pero eso es realmente lo que era durante la primera mitad del siglo XIX. La única variación real era qué licor iba a llevar, porque podías tener cóctel de ginebra, cóctel de ron, cóctel de brandy o cóctel de whisky. Y si era cóctel de whisky, probablemente no sería bourbon. El bourbon existía, pero no era muy popular. El whisky que se tomaba en los Estados Unidos del siglo XIX era el whisky de centeno, así que eso es lo que voy a usar mientras preparo este primer cóctel original. Así que toma un pequeño trozo de azúcar y colócalo en una copa de cóctel. Ahora notarás que esto no es un vaso old-fashioned como el que pensamos hoy en día, un vaso bajo. Este es la copa de cóctel de antaño, que era más parecido a una pequeña copa de vino, y de hecho eventualmente se convertiría en la copa de martini. Luego agrega unas gotas de amargo sobre el azúcar. Quieres suficiente para que el azúcar lo absorba por completo. Ahora, el amargo que se usaba en ese tiempo se llamaba Stoughton's Bitters, y data de 1690. Desafortunadamente, dejaron de fabricarse a finales del siglo XIX, así que tendremos que usar otra cosa. Puedes usar Bogart's Angostura o Peychaud's. Todos esos ya existían unos 20 años después de esta mención del cóctel, así que voy a usar Peychaud's. Luego quieres machacar ese azúcar empapado en amargo, y después solo agregamos el agua y el whisky. Yo estoy usando whisky de centeno Whistle Pig. Es similar a algo que ellos habrían tenido en esa época, pero la cantidad es la cuestión. Y para eso tenemos que ver una definición un poco más tardía de 1833. Aquí, el capitán J.E. Alexander dice que se use 1/3 de licor por 2/3 de agua, agrega amargos y enriquece con azúcar y nuez moscada. En ese entonces le ponían nuez moscada a absolutamente todo. Si ves Townsend's, definitivamente lo sabrías. Además, creo que es una forma un poco extraña de decirnos cuánta agua y licor usar. 1/3 de licor y luego 2/3 de agua, lo cual es una manera un poco extraña. Y en su libro Imbibe, que es como la Biblia de los cócteles, David Wondrich dijo que esto probablemente es como 2 onzas de whisky o cualquier licor que quieras usar con 3 onzas de agua. Luego vamos a revolver eso para que el azúcar se disuelva lo mejor posible. Y luego, siguiendo la sugerencia del capitán Alexander, vamos a poner un poco de nuez moscada rallada encima. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de un Old Fashioned moderno? Bueno, primero que nada, el vaso. En segundo lugar, no lleva hielo, así que va a estar a temperatura ambiente. Y en esa época, prácticamente todo se bebía a temperatura ambiente o caliente. Se vendía hielo, pero era muy caro y difícil de conseguir hasta que el hielo comercial estuvo disponible a principios del siglo XIX. Pero en una cantina realmente no lo tenían durante bastante tiempo. Ya llegaremos a eso, pero entonces está a temperatura ambiente. Además, notarás que no es tan oscuro. Parte de eso es por el Peychaud's, no es tan oscuro como los amargos de Angostura. Pero también aquí hay mucha más agua porque normalmente no le agregas agua a un Old Fashioned hoy en día, aparte del hielo. De todos modos vamos a probarlo. Y luego la nuez moscada, obviamente, muy diferente.
De hecho, eso estuvo muy bueno. Tenemos que empezar a ponerle nuez moscada a las cosas, chicos. Es justo lo suficiente como para añadirle una profundidad diferente de sabor. Además, me gusta el whisky de centeno. Sí me gusta el whisky de centeno. Es un poco más terroso, no lo sé. Como heno, como un sabor a heno, paja mojada en vez de bourbon. El bourbon también está bien, pero puedes usar cualquiera de los dos. Me gusta eso. Y no está demasiado dulce. Sabes, algo del azúcar todavía está en el fondo. Y vamos a ver qué pasa con ese azúcar. Ese azúcar sí se consume. Así que este es realmente el Old Fashioned original antes de que lo adornaran con cosas como hielo. Pero usaremos hielo en la siguiente versión del cóctel. Pero antes de llegar a eso, creo que es hora de hablar un poco de historia. Es mediados del siglo XIX y las cantinas están en auge por todo Estados Unidos y los cantineros siguen preparando las mismas bebidas que han estado haciendo durante los últimos 100 años. Principalmente ponches de huevo, flips, juleps, vinos calientes, toddies, cobblers y ponches. Estos son los tipos de bebidas que conforman la primera guía para cantineros escrita en 1862 por Jerry Thomas. Quiero decir, cuando piensas en una cantina del siglo XIX, normalmente no piensas en ponche de huevo, pero Thomas tiene toda una sección de diferentes ponches de huevo. También tiene una sección enorme sobre diferentes ponches. Los cobblers tienen su propia sección, los juleps tienen una sección, y luego también dedica una sección bastante pequeña al cóctel. En sus palabras, el cóctel es un invento moderno y generalmente se usa en salidas de pesca y otras excursiones deportivas, aunque algunos pacientes insisten en que es bueno en la mañana como tónico. De hecho, es cuando se tomaría esto. Esto se tomaría en la mañana al despertar, ya sabes, en lugar de antes de la cena o algo así, así que los tiempos han cambiado. De todos modos, los cócteles de brandy, whisky y ginebra de Thomas no son tan diferentes de los que se hacían medio siglo antes, excepto que en lugar de azúcar, él usa jarabe de goma y en lugar de agua usa hielo, un producto relativamente nuevo disponible en los bares de la época. Pero aunque se prepara con hielo, no hay hielo en la bebida cuando se sirve. Él te hace colar el hielo y luego servirlo en, dice, una copa de vino, pero habría sido un vaso similar a este. Luego, Thomas también incluye recetas para lo que él llama cócteles elegantes. Estos son iguales, excepto que les agregan un pequeño extra para dar sabor. Uno puede tener una cáscara de limón, otro lleva un toque de curazao, otro un poco de absenta. Poco después de que él publica su receta, otros cantineros empiezan a publicar las suyas para lo que ellos llaman cócteles mejorados. Y estos realmente aumentan la cantidad de estos licores extranjeros, cosas como absenta, orgeat, curazao y marrasquino. Luego estaba el vermut, un vino fortificado que había llegado a América en la década de 1850 y que empezó a hacerse popular por derecho propio en la década de 1860. Para 1870 los cantineros usaban mucho de esto en los cócteles, a veces tanto que era mitad vermut, mitad cualquier destilado, y aquí es donde surgen las versiones originales de cosas como el Manhattan y el Martini. Pero aunque estos cócteles se volvieron cada vez más populares, hubo quienes se burlaron, otra vez, los jóvenes con sus cócteles modernos. Quiero algo a la antigua. Ahora no está claro quién fue el primer viejo gruñón que pidió este Old Fashioned en un bar. Nunca lo sabremos. Mucha gente se atribuye el mérito. Hay hoteles que dicen que ellos fueron los primeros en hacerlo. Y todo eso es puro cuento porque definitivamente ya existía en 1880 cuando apareció por primera vez por escrito, que sepamos, en el Chicago Daily Tribune. Y en poco tiempo se estaba convirtiendo en la nueva forma de tomar cócteles que estaba de moda. En 1886, el dramaturgo y periodista Leander Richardson escribió que el cóctel moderno se ha vuelto una bebida tan compleja que la gente está empezando a abandonarlo en favor de los cócteles a la antigua. En la línea habitual de bebidas que llevan este nombre, cada cantinero parece haber establecido su propia versión. Así que las personas que tienen la costumbre de abrir el apetito con un cóctel amistoso nunca saben de antemano qué van a ingerir cuando pasan de un bar a otro. El cóctel a la antigua, por el contrario, es reconocido casi en todas partes como hecho con un poco de azúcar, un poco de bitters, un cubo de hielo, una cáscara de limón retorcida y una buena cantidad de whisky. No lleva absenta, ni chartreuse, ni ningún otro extracto de sabor añadido.
Pero incluso eso realmente no es un cóctel a la antigua, porque ahora lleva hielo y cáscara de limón. Así que supongo que podrías decir que el Old Fashioned de la década de 1880 en realidad era un Old Fashioned a la moda nueva. Y me gustaría decir que ahí termina todo. Esa es la bebida que te servirían hoy cuando entras a un bar, y en cierto modo lo es. Pero a este cóctel todavía le faltan unos 100 años más de evolución por recorrer primero. Mira, los cantineros son, por naturaleza, experimentadores, así que siempre quisieron darle su propio toque a esta bebida, aunque se suponía que debía ser bastante simple, solo el Old Fashioned. Así que, para cuando obtenemos la primera receta impresa de algo llamado Old Fashioned, eso sería en la edición de 1888 del Bartender's Manual. Por Theodore Proulx, el Old Fashioned ya se ha transformado en otra cosa porque su receta lleva jarabe y absenta. Hay muchas recetas de Old Fashioned que aparecen en las siguientes décadas que son del tipo simple, pero hay tantas otras que tienen otros licores añadidos y, más a menudo, diferentes tipos de fruta. Empezó con limón, luego cáscara de naranja, después rebanadas enteras de naranja y luego cerezas. Y para 1917, la gente también estaba agregando piña. Según muchos, lo que realmente arruinó el Old Fashioned fue la mala calidad del licor durante la Prohibición. En 1938, Westbrook Pegler lamentó esa extraña afectación cultivada en la época de la Prohibición para sofocar el sabor del licor llamado Cocktail Old Fashioned. Una ensalada de frutas sumergida en whisky de centeno y coronada con una ramita de hojas de nabo. Durante los años 40, 50 y 60 aparecen muchas recetas. Algunas son las clásicas y muchas de ellas, la mayoría, tienen algo de fruta. A veces tanta que, como él dijo, son como un cóctel de frutas. Y luego simplemente desaparecen. En los años 70 y 80, el vodka y la ginebra llegaron y se convirtieron en los licores más populares para beber. Y entonces las bebidas con whisky, incluyendo el Old Fashioned, empezaron a verse como pasadas de moda. Por supuesto, ahora la bebida ha regresado. Son más populares que nunca, al igual que el whisky, incluido el whisky de centeno. El whisky de centeno realmente ha resurgido en los últimos 20 años más o menos. Y ahora siento que cuando vas a un bar y pides un Old Fashioned, vas a recibir algo similar a lo que preparaban a finales del siglo XIX como esta receta de 1895. Disuelve un pequeño terrón de azúcar con un poco de agua en un vaso de whisky. Agrega 2 gotas de amargo de angostura, un pequeño trozo de hielo, una cáscara de limón y una medida de whisky. Mezcla con una cucharilla de bar y sirve dejando la cuchara en el vaso. Así que, al igual que nuestra versión de principios del siglo XIX, esta también comienza con un terrón de azúcar, pero le agrega un poco de agua para disolverlo. Y no estoy completamente seguro de por qué es así, solo supongo que una vez que agreguemos hielo y enfriemos el licor, va a ser aún más difícil disolver el azúcar en él. Otra diferencia es que en lugar de la copa de cóctel original, ese tipo de copa de vino, esta receta sí pide un vaso para whisky, pero no es como el que se usa para catas de whisky. Este tipo de vaso para whisky era básicamente un vaso bajo pequeño como los que usamos hoy en día. Luego agregamos 2 gotas de amargo de angostura y un pequeño trozo de hielo. Pero exactamente qué tan grande es un pequeño trozo de hielo? Porque incluso en esa misma década de 1890, la gente discutía sobre cuánta cantidad de hielo agregar a esta bebida. Una descripción de 1890 dice que se agrega un trozo de hielo del tamaño de una uña junto con un pequeño trozo de cáscara de limón. Luego, el bebedor vierte su porción de whisky de centeno en el vaso y mueve el codo. Por cierto, así es como solía hacerse. La persona que pedía la bebida era quien vertía su propio whisky. Y no puedo imaginarme que algún bar hoy en día te deje hacer eso. De todos modos, esa es una descripción que dice un trozo de hielo del tamaño de una uña, básicamente un pedazo de hielo. Pero luego, otra descripción de 1899 dice que tengas un trozo de hielo del tamaño de un huevo, pero cortado en forma cuadrada o de diamante, ya que esto tiende a mejorar mucho la apariencia al servir. Ahora, esto todavía no es tan grande como esos cubos enormes, los cubos modernos que son transparentes y todo eso que te sirven en bares elegantes, pero definitivamente es más que un trozo de hielo, así que voy a usar algo más o menos del tamaño de un huevo pequeño, supongo. Así que agrega el hielo y luego toma una cáscara de limón, exprímela sobre la parte superior y déjala caer dentro, y después un jigger, que en ese momento era 1,5 onzas de whisky.
Dale una buena mezclada, y él dice que de hecho lo sirvas con la cuchara. ¿Y recuerdas cuando dije que te contaría qué pasó con el azúcar en el fondo? Esto es lo que pasa. Dejaban una cuchara ya sea dentro del vaso o junto a él, y eran cucharas especiales para Old Fashioned. Se llamaban cucharas para Old Fashioned. Podías comprarlas. Y luego, cuando terminabas el cóctel, sacabas el azúcar que no se había disuelto con la cuchara y simplemente te lo comías como un pequeño dulce al final. Así que probé la versión de principios del siglo XIX, y ahora es momento de probar la de finales del siglo XIX, que creo que está más cerca de la versión moderna. ¡Salud! Está bueno, es mucho más fuerte que este. ¿Puedes ver por qué? Solo por el color, este tenía mucha agua. Este prácticamente no tiene nada, solo un poco de hielo, que ya se está derritiendo y desaparecerá por completo en unos segundos porque hace un calor tremendo aquí. Además, la cáscara de naranja es muy diferente, agrega una capa muy distinta a la nuez moscada. La verdad, me gusta la nuez moscada, no voy a mentir. Creo que es un sabor interesante para agregar al whisky. Y como que, no sé, se complementan, ambos son sabores cálidos que van bien juntos. También siento que este no es tan dulce. Siento que tal vez el azúcar no se disolvió tan bien, aunque, no sé, no lo veo. Sí, no, hay bastante azúcar ahí en el fondo. Así que sí, para eso la gente usaría esta cuchara. O sea, no lo voy a terminar ahorita frente a ti. Bueno, eso realmente no está funcionando. De todos modos, se comerían el azúcar después de terminar el cóctel. Ahora, hay otras versiones del Old Fashioned porque estaba el Old Fashioned de whisky, pero también el Old Fashioned de ginebra, el Old Fashioned de ron y el Old Fashioned de brandy. De hecho, hoy en día, creo que incluso ahora, si vas a Wisconsin y pides un Old Fashioned, a menudo te darán brandy en lugar de whisky. Pero creo que si entraras a un bar prácticamente en cualquier otro lugar y pidieras un Old Fashioned de brandy o de ginebra, te mirarían como si fuera tu primera vez pidiendo en un bar. De todos modos, estas son dos recetas muy deliciosas y muy sencillas. Así que ambas valen la pena prepararlas solo para ver la diferencia y ver cómo un cóctel evolucionó durante unos 100 años. Y nos vemos la próxima vez en Drinking History.